Señoras y señores, buenas noches. Se abre la sesión. Don Manuel Fernández Nieto nos va a hablar hoy del primer capítulo del Quijote, de Hidalgo a Caballero. Cuando usted quiera, don Manuel. Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar después de revisar el prólogo del Quijote, que podríamos también entrar en los preliminares, pero en fin, están realmente en función del prólogo. Ya dijimos cómo Cervantes indicaba que iba a escribir esos versos preliminares, al igual que lo hacían la mayor parte de los escritores de su tiempo, y especialmente Lope de Vega, del que, como se sabe, pues al frente de sus obras publicaba una serie de composiciones poéticas que, aunque las atribuía a grandes personajes de su tiempo o incluso a alguna de sus amantes, como era el caso de Camila Lucinda, pues las escribía él, como se demostró Rodríguez Marín, ya que Camila Lucinda era analfabeta y por tanto no podía escribir ningún tipo de verso. Ya saben que en cualquier caso estos preliminares, empezando por el primero de Urganda la desconocida, en donde ataca directamente a Lope de Vega, concluye con ese soneto entre dos caballos, entre Babieca y Rocinante, para poner de relieve cómo, tal como había dicho en el prólogo, que todos estos textos eran textos falsos y que en realidad pues, no contribuían en absoluto para dar realce al libro. Y a continuación de los versos preliminares aparece el primer capítulo, que es el que podemos calificar de la creación de Don Quijote. A mí me parece el capítulo fundamental, puesto que a partir de él se establecerán ya todas las coordenadas del libro. Ya sabemos también que el libro está dividido, esta primera parte está dividida en 4 partes a su vez, quizá por copia de la Amadís de Gaula, aunque en el caso del Quijote no guardan relación ni siquiera las partes con el contenido. Vemos que efectivamente la primera parte es entre el capítulo 8º y 9º, en que hay una división, pero luego las partes sucesivas realmente no obedecen a una estructura dentro del libro, dentro de la novela. Y tras esto aparece el epígrafe del capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tras este epígrafe comienza la famosa frase, la discutida frase de en un lugar de la Mancha. En un lugar de la Mancha, yo ahora estoy integrado en ese grupo de la Universidad Complutense, que supongo que habrán oído, puesto que ha tenido bastante difusión, en que hemos intentado encontrar el lugar de la Mancha de acuerdo con procedimiento científico, basándose en los datos que da Cervantes, por lo tanto, en puntos concretos, y a partir de estos puntos y a partir de los recorridos que realizan tanto Don Quijote en la primera salida como Don Quijote y Sancho en la segunda o en la tercera, hemos intentado buscar este lugar de la Mancha porque hay algo que es claro dentro del Quijote. El lugar de la Mancha transcurre no, como se ha señalado en algunas ocasiones, en toda la Mancha, sino que está dentro del campo de Montiel. Por lo tanto, tiene que ser, si nos atenemos al texto del Quijote, tiene que ser uno de estos lugares, uno de estos pueblos del campo de Montiel. La discusión incluso se ha centrado en el término lugar, en la significación que tiene. Claro, lugar, en principio, y quizá por el diccionario de autoridades que lo acota mucho, dice que lugar es un sitio muy pequeño, pero luego vemos que Covarrubias no lo acota tanto y sobre todo Cervantes va a hacer sinónimo de lugar, en determinados momentos, aldea, pueblo y más adelante ciudad. Por lo tanto, no se puede establecer un lugar como un sitio pequeño, como un sitio muy exclusivo de unas pocas casas, como hasta ahora se había hecho. Es más, en la carta que dirige Teresa Panzas a la duquesa, se dice allí que se han expuesto, habla del rollo de la justicia, y esto solo podía ser en ciertos pueblos de alguna importancia. Pero, en fin, en general, el lugar de la Mancha se ha establecido, y eso desde el siglo XVIII nada más, en Argamasilla de Alba. La razón por establecerlo en Argamasilla de Alba, ya saben que es porque al final del libro hay unos versos de los académicos de Argamasilla, lugar de la Mancha. Por otra parte, el Quijote apócrifo también habló de Argamasilla y lo dedicó a Argamasilla, y esto, pues, a decir de Martín de Riquer, por ejemplo, autorizó a que se pensase que Argamasilla era el lugar de la Mancha. Después ya se intentó justificar
con la estancia de Cervantes en la cárcel de Argamasilla, que por otra parte es un invento. Ya saben que Rodríguez Marín, basándose en un artículo de Mariano de Cavia, decía la presencia de Argamasilla en el Quijote está de cuerpo presente, porque efectivamente se insistía en ello, pero no había ninguna razón. Por otra parte, el Argamasilla está fuera del campo de Montiel, por lo tanto hay un mapa de la época en que lo incluía, pero desde luego está el campo de Montiel más al sur de donde está Argamasilla. Otros pensaron que el lugar de la Mancha era Esquivias, entre otros Astrana Marín, que siempre que se refería a Esquivias añadía el lugar de la Mancha. Pero Esquivias todavía está mucho más lejos del campo de Montiel, está en la Sagra de Toledo y por tanto hubiera sido en un lugar de la Sagra y no en un lugar de la Mancha. Pero ya saben que Astrana Marín pensaba que Don Quijote era un personaje vivo, era un pariente de su mujer y por tanto aquí estaba la razón por la que establecía el lugar de la Mancha en Esquivias. Otros lugares que han disputado ser la patria de Don Quijote, algunos incluso discutidos, diciendo que no hay por qué encontrar esta patria, pero recordemos que Abayarce decía que el Quijote está muy en función del lugar donde transcurre, del lugar, del escenario en donde se presenta al personaje. Decía que Don Quijote de la Mancha es como, en definitiva, algo que no tenemos más remedio que aceptar, porque no podríamos tampoco hacer un Martín Fierro que fuera lejos de la Pampa. Por lo tanto, establecía una serie de coordenadas también para indicar que la Mancha es consustancial a lo que es el Quijote. No obstante, ha habido también todo tipo de interpretaciones, hasta las que piensan que el lugar de la Mancha no se refiere a un punto concreto, a un pueblo concreto, sino que en realidad sería una clave interpretativa. Esto aparece ya con Díaz de Benjumea en su famoso Quijote de 1880, que es el que empieza ya las tesis esotéricas en torno al Quijote, y después continúa Américo Castro hasta llegar a Domenico Bier, que establecen que serían un lugar de la Mancha por los manchados, por los cristianos nuevos, y a partir de ahí hace una serie de teorías, yo creo que un tanto arriesgadas, y que en fin no sé hasta qué punto en la actualidad se pueden defender. De todas maneras, no olvidemos tampoco que hay otro razonamiento, podemos explicarlo de otra forma, y es partiendo de lo que es una clave literaria. El Quijote está hecho como parodia de los libros de caballerías, y en los libros de caballerías, si algo estaba perfectamente delimitado, era el lugar, era la patria del personaje. Amadís de Gaula, Belianís de Grecia, etc. Y aquí, como se trata de una parodia de esos libros, como se trata de un contrapunto de esos libros, empieza Cervantes por ni siquiera citar el lugar. Viene a decir, como luego hará con los apellidos, ya lo veremos, que eso es lo de menos. Lo demás es que empiece la novela y empiece de esta manera. De todas maneras, en Un lugar de la Mancha es también un verso, un octosílabo de un romance del amante apaleado que pudo servir a Cervantes por recuerdo, quizás simplemente como hace en otras ocasiones, por partir de un referente común, pudo utilizarlo para comenzar el libro. Recordemos que cuando Don Quijote y Sancho van a ver a Dulcinea, allí se dice medianoche era por filo, que es también un verso de un romance, aunque luego Cervantes, para burlarse, dice poco más o menos, ¿no? Es decir, de esa manera encontramos que, por lo tanto, en la utilización de un verso dentro, podríamos señalar algunos casos más, dentro del texto del Quijote, no es tan extraño. Pero, en fin, en cualquier caso, vuelvo a decir que es uno de los textos que más discusión ha planteado, y en la actualidad ya saben que el equipo de la Complutense llegó a la conclusión de que tenía que ser Villanueva de Infantes por una serie de razones. El texto no se ha publicado todavía, va a salir ahora en la Universidad Complutense, pero se han establecido, ya digo, toda una serie de coordenadas partiendo incluso ha intervenido un veterinario para ver cómo podía la velocidad que podía tener Rucio y Rocinante andando. Es decir, en cualquier caso se ha intentado establecer dentro, ya digo, de lo que son las posibilidades que ofrece Cervantes, porque es el hecho que Cervantes da muchos datos geográficos, muchos puntos geográficos concretos. De todas maneras, no vamos a llegar a la conclusión, como hacía Fermín Caballero, de que Cervantes era un experto geógrafo, pero desde luego sí que lo tiene en cuenta y aparecen muchos lugares citados y no parece que sea por casualidad.
Pero en cualquier caso, también ya saben que hay otra teoría, pero en fin, esto ya nos alejamos mucho también en clave interpretativa, porque al igual que se ha pensado en los manchados, últimamente en Sanabria, Hermenegildo Fuentes estableció que allí el Quijote transcurría en Sanabria, donde hay un pueblo que se llama Cervantes, y lo curioso es que existe hasta una ruta del Quijote en aquellas tierras en donde se cambia el Ebro por el Duero y así sucesivamente. Pero en fin, ya digo que esto más bien entra dentro del anecdotario cervantino, del anecdotario quijotesco, que no dentro de lo que sería una investigación en cuanto a lograr identificar el lugar de la Mancha. Luego aparece ese de cuyo nombre no quiero acordarme, que es precisamente lo que dio lugar a esa búsqueda también de la causa por la que Cervantes no quiere señalar este punto concreto, por haber estado en la cárcel, y en fin, así sucesivamente van a sacarse varias teorías. Pero recordemos que esto es un principio también, y era una fórmula incluso dentro de lo que eran los documentos de la época, para decir no me acuerdo y sin nada más. Pero luego ya va centrando la situación y al personaje. No ha mucho tiempo. El personaje, es decir, Don Quijote, el protagonista de la novela, es un personaje contemporáneo a la novela. Es un personaje contemporáneo a Cervantes. No ha mucho tiempo, podemos pensar, pues 20 años atrás, 25, es decir, podemos establecer un número de años, pero desde luego no podemos irnos a 50 o 60 años atrás. Es decir, se establece una cifra que sería, ya digo, alrededor de los 25 años. Por lo tanto, Don Quijote, según aparece aquí, podía haber vivido hacia 1570, 75, es decir, aquí ya pueden establecer una cifra sobre los 25, 30, 35 años. Y ahora que vivía un hidalgo de los de Lanzan Escudero. En el hidalgo, que aquí lo conocemos muy bien por lo que es el hidalgo del Lazarillo, ya saben cómo era dentro de la nobleza, la clase más baja, el estamento más bajo, y que se caracterizaba generalmente por la pobreza. Los hidalgos, ya saben que no podían trabajar, que tenían una serie de privilegios, entre ellos no pagar impuestos, pero todo ello estaba muy condicionado a su situación. En general, los hidalgos de la Mancha, los que estaban censados, solían ir a América y allí hacer fortuna, o por lo menos intentaban hacer fortuna. Aquí se ha establecido también ese lugar en Villanueva de Infantes, que es precisamente donde había varios hidalgos, y por lo tanto no es extraño dentro de lo que era la población de esta localidad. Pero este hidalgo de Lanzan Escudero, porque naturalmente ya no iba a la guerra, ya no tenía actividad militar, y por eso tenía la lanza ya colgada, es decir, la lanza de adorno, ya no utilizaba las armas. Adarga antigua, que la adarga era un escudo hecho con piel de buey o con piel de vaca, pero que era un escudo más bien para la infantería que no para la caballería, y también, por supuesto, ya anacrónico para su tiempo. Rocín flaco, que es un pleonasmo, puesto que todos los rocines eran flacos, el rocín ya era el caballo desechado, luego tendremos que volver a él por el nombre, y el galgo corredor, aludiendo a esa actividad de los hidalgos, a esa actividad de estos personajes que ya, al no tener función dentro de lo que era la actividad bélica, estaban recogidos y se dedicaban a la caza como un recuerdo de aquella actividad de la guerra. Y ahora viene, y es lo que llama la atención, porque es un contraste de realidad con lo anterior, con la indeterminación anterior. Ahora va a caracterizar al personaje por lo que come. Es la primera vez que se hace. Hay en textos anteriores algunas citas o incluso algunas relaciones de la comida con el personaje. Recordemos la Lozana Andaluza, por ejemplo, aunque allí realmente se refiere, los términos culinarios y los términos de alimentos están relacionados con términos eróticos. Incluso en el libro de Buen Amor aparece también algunos de estos referentes, pero aquí está, ya digo, en contraste con la indeterminación anterior. Y es un contraste para marcar cómo era Don Quijote y sobre todo los medios que tenía Don Quijote. Es, desde luego, en ese sentido, un acierto de Cervantes que recoge ese viejo dicho de dime cómo comes y te diré quién eres. Y aquí se ve efectivamente cómo está marcando Cervantes esa situación del hidalgo. Recordemos que dice, una olla de algo más de vaca que carnero. La olla, que era una de las comidas características de toda la sociedad,
naturalmente variaba según la opulencia de cada uno y según la condición social. A mayor condición social, pues mayores ingredientes. Lo vemos después también cuando va a tener lugar el episodio de las bodas de Camacho, en donde veremos cómo el rico Camacho allí pone todo tipo de ingredientes dentro de la olla. Pero era una comida habitual, que es a lo que se refiere. Recuerden que hay un libro que es muy interesante de doña Emilia Pardo Bazán, y lo cito precisamente con esto, que es La cocina española antigua, en donde doña Emilia recoge las recetas antiguas y hace sus propias reflexiones, siempre desde el punto de vista de un aristócrata. Y es muy curioso también lo que dice de la olla, y refiriéndose en parte a la olla que aquí señala Cervantes en el Quijote, porque dice que era un platonazo en lo que cabía todo lo que se encontraba a mano. Efectivamente, era la filosofía, como se dice ahora, de la olla, en donde todo cabía. Pero claro, la olla de Don Quijote tenía más vaca que carnero, porque el carnero era la carne más apreciada en aquel momento. Había incluso un dicho, olla de carnero, olla de caballero, precisamente para aludir a la superioridad de calidad y de precio de este alimento frente a la vaca. Y es natural que, tomando olla, después apareciera el segundo de los ingredientes que aquí se da, salpicón las más de las noches. Efectivamente, el salpicón, porque el salpicón se hacía con la carne de la olla, que había estado durante mucho tiempo hirviendo, y se cortaba muy fina, realmente se trituraba, y se le añadía normalmente tocino, y en los lugares que no eran de condición social alta, se les añadía también ajo y cebolla. Lo que sucede es que hay que suponer que el salpicón de Don Quijote no tenía ni ajo ni cebolla, porque las plantas liliáceas en general se despreciaban y no se consideraban propias de Hidalgo, ni de doctores universitarios, no sé por qué, no sé la razón, pero aparece así en la mayor parte de los recetarios y de los libros, como es el de Lovera de Ávila, Banquete de Caballeros, en donde se dice que ningún caballero tome de ninguna manera ajo ni cebolla. Pero esa era la receta habitual, y recordemos que cuando Sancho es gobernador en la ínsula Barataria, allí sí que le ofrecen el salpicón con cebolla, porque a Sancho ya se le puede dar porque es un villano. De todas maneras, va a ser incluso descalificatorio. Recuerden cómo Don Quijote le dice villano harto de ajos, o no tomes ajos y cebollas para que no se deje ver por el olor tu villanía. Efectivamente está ese prejuicio. También doña Emilia Pardo Bazán es muy interesante los consejos que da, porque dice las señoras traten de no tocar con sus preciadas manos ajo ni cebolla. Dice, porque no queda bien, dice, entre encajes y sortijas un rastro cebollero. Es decir, que en ese caso está también siguiendo lo que era, por tanto, esta tradición. Y sigue diciendo, duelos y quebrantos los sábados. Los sábados en Castilla una semivigilia. No se podía tomar la carne preciada, lo que hoy consideraríamos pieza de carne, sino que se tomaban aquellas partes del animal, las partes blandas, es decir, los entresijos, todo lo que no podía además guardarse. Y realmente no sabemos, seguimos sin saber qué es duelos y quebrantos. Por mucho que se empeñen, muchos de los textos que se han dedicado a ello, hoy seguimos como antes. En el diccionario de autoridades, por ejemplo, se decía que era una tortilla de huevos y sesos. Bueno, es posible, y así pasó. Pellicer, por ejemplo, decía que era una tortilla hecha con los restos de los animales que se quebraban, de ahí venían los quebrantos. Pero, en fin, parece también una explicación muy forzada. Cortejón, en su edición del Quijote de 1905, la edición del centenario, del tercer centenario, decía que quizá nos equivoquemos todos y que duelos venga de dolicos, y esto sería, por tanto, un plato distinto al que pensamos ahora, y sería una especie de potaje hecho con alubias. En fin, ya digo que hay todo tipo de interpretaciones. Lo que sí que se sabe por textos de Lope de Vega es que duelos, desde luego, eran huevos. Ahora, los quebrantos no sabemos lo que es. Probablemente no aparezca en ninguno de los recetarios, como hasta ahora, porque ahora ya lo hacen,
no aparecía la receta de los huevos fritos. Es decir, era una cosa que sería muy corriente, que todos conocían, que todos sabrían hacer, igual que la Merced de Dios, que ya saben que era huevos fritos con tocino, y por lo tanto era lo que salvaba cualquier comida en cualquier momento. Quizá por eso es por lo que no aparezca y nos quedamos sin saber qué son duelos y quebrantos. Américo Castro, no obstante, pensó que también había una clave interpretativa en este texto y que duelos y quebrantos sería porque tenía tocino o tenía grosura de cerdo y se hacía tomar a los cristianos nuevos precisamente para marcar que de verdad se habían convertido. Yo no sé hasta qué punto se puede aceptar esta interpretación. Don Américo decía que de esa manera se dolían porque tenían que transgredir la ley y quebrantaban el no comer carne de cerdo. Pero ya digo que son interpretaciones que surgen precisamente a partir del no conocimiento de lo que es este plato. Luego lentejas los viernes. Las lentejas es también muy curioso dentro de los recetarios de la época. Las lentejas, que se comían simplemente estofadas, pero con algún que otro elemento vegetal y nada más, aquí parece que tiene una intencionalidad, porque según dicen los tratados de medicina de la época, que lo podemos encontrar en Juan de Aviñón, en Sevillana Medicina o en Gabriel Alonso, decían que las lentejas había que tener mucho cuidado con ellas porque eran melancólicas. Y por lo tanto, dice, es más, Gabriel Alonso, tengo aquí la cita, dice, son frías y secas, de mala digestión, engendran sangre melancólica, traen dolor de cabeza y hacen soñar sueños muy desvariados y espantosos. Fijémonos que no sabemos si está puesto también con intención en la época, claro, Don Quijote, entre las lecturas de los libros de caballerías y las lentejas, pues era lógico que perdiera el juicio. Y sigue diciendo, por último ya, algún palomino de añadidura los domingos. El palomino era característico de los hidalgos y de los conventos, puesto que estos tenían el privilegio de tener palomar, y por eso Don Quijote pues, tenía algún palomino que se celebraba cuando se comía como un alimento especial. Recordemos también que en la segunda parte, cuando va a verle el bachiller Sansón Carrasco y le cuenta las nuevas de que sus aventuras andan ya publicadas y van de un lugar a otro, él se alegra tanto que dice que se añada al ordinario de la comida un palomino, porque efectivamente era causa de celebración. Pero vemos con qué elegancia Cervantes, con estos pocos rasgos, ella nos ha definido cómo es el hidalgo en cuanto a su condición social y en cuanto a sus medios económicos. Por eso dice, consumían las 3 partes de su hacienda. Es decir, esta comida, que no era una comida especial, en fin, si entráramos ya en esos términos, veríamos lo que eran las comidas especiales. Aquí aparece las bodas de Camacho, pero en fin, recuerden toda esa abundancia de platos, ese disparate, puesto que no se puede calificar de otra manera, con que se servían normalmente los alimentos. Y ahora nos habla también del vestido. Es otra manera de ir caracterizando al hidalgo previamente a ser caballero. Y vemos por todos estos datos que es un hidalgo de aldea, un hidalgo de pueblo, un hidalgo que está muy tranquilo en su lugar. Por eso dice, el resto de ella, es decir, el otro cuarto que quedaba, concluían sayo de velarte, el sayo que era el traje normal y velarte que era un paño fino, en fin, también está indicándonos que no tenía medios, calzas de velludo para las fiestas, esto sí ya era de más lujo, pero era para las fiestas nada más, lo deja muy claro, con sus pantuflos de lo mismo. Y aquí recordémoslo porque tendremos después que hablar de estos pantuflos, porque yo me imagino que Don Quijote a lo largo de la novela siempre lleva los pantuflos, porque no se señala otro calzado que lleve Don Quijote, y esto está en función también de esa parodia que se hace de los libros de caballerías. Dice, y los días de entre semanas se honraba con su vellorí de lo más fino. Y ahora nos dice, tenía en su casa una ama que no pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza. Con respecto al mozo de campo y plaza, que no se ha notado bien y no sé por qué, pero aparece ya en el Guzmán de Alfarache. En el Guzmán de Alfarache se dice de un mozo, pero allí dice de monte y villa, aquí de campo y plaza. Y alude precisamente en el Guzmán que es para todo, lo que sería un mozo para todo, que ayudaba en las tareas domésticas tanto como las tareas del campo.
Es más, Guzmán de Alfarache parece que lo interpreta como los escuderos, con lo cual viene a indicar, y así lo han interpretado algunos que han pensado en un Quijote de 5 capítulos, un Quijote como novela corta, que este mozo podía haber sido el escudero que tenía en mente Don Quijote. Pero en fin, es posible por la alusión esta que hace, pero ya digo que me parece que es, en principio no tiene la importancia que se le quiere dar en ese sentido. De que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Y ahora viene otro dato que nos interesa especialmente. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Don Quijote tenía alrededor de 50 años, una edad muy madura para su tiempo, y desde luego una edad que se salía por completo de los protagonistas de las novelas de caballería. Recordemos a Amadís, Belianís, etcétera, tenían pues 18, 19, 20 años, y por lo tanto estaban en su máxima fuerza, en su máximo esplendor. De todas maneras, hay que recordar también que si contamos las aventuras de Amadís, si vamos siguiendo cronológicamente todo lo que hace Amadís, las últimas aventuras debía tener unos 90 años o así, porque si vamos acumulando el tiempo, desde luego tienen que pasar esos años. Pero aquí ya directamente nos dice que tenía unos 50 años. Teniendo en cuenta la media de edad entonces, que era muy inferior, Don Quijote era ya una persona muy mayor, era un anciano para su tiempo. Lo cual, ya digo, es un contraste con estos personajes, sobre todo con los protagonistas de los libros de caballería. Y ahora ya nos lo define también, de acuerdo, se ha dicho siempre, con el libro de Huarte de San Juan, de examen de ingenios, de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador, para aludir al nerviosismo que tenía, es decir, a que una persona nerviosa, colérica y amigo de la caza. Quieren decir que tenía, y aquí observemos que está haciendo lo mismo que al principio. El sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. En 2 líneas nos da 3 apellidos y no es ninguno el verdadero. Esto probablemente es también por contraste con los libros de caballerías. Ya he dicho que en estos está muy claro el lugar, la patria del personaje, y está muy claro también el nombre, la genealogía. Sabemos que Amadís es hijo del rey tal, de las reinas, es decir, se nos hace la genealogía del personaje. Y aquí, quieren decir, parece que se llamaba, y acaba diciendo algo que es fundamental. Dice, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Fijémonos que con esto está Cervantes haciendo algo que hasta ese momento no se había admitido dentro de lo que eran los géneros literarios, y dejamos aparte lo que era el género de entretenimiento. Y es que recordemos que la épica se basaba en un gran personaje que realizaba unas grandes hazañas, y así sucesivamente. Se contaba normalmente algo que era protagonizado por un personaje especial, por un personaje al que conocíamos perfectamente. Tenemos que dejar aparte la picaresca porque por su característica de autobiografía y de autobiografía mínima no entraba dentro de estos convencionalismos. Pero en cualquier caso aquí Cervantes está dando un paso decisivo para lo que será la novela moderna. Viene a indicar que es lo de menos, quién era, ni de dónde era, ni nada, que lo que importa es lo que va a contar a continuación. Y con esto está estableciendo que se puede contar cualquier cosa de cualquier persona. Es decir, que cualquier hecho es susceptible de formar una narración, de conformar un relato. Es un paso decisivo para avanzar dentro de lo que es la narrativa. Pero ya tenemos esta descripción que nos hace en este primer párrafo y vemos que es este hidalgo que está en su lugar, en su pueblo, con muy pocos medios, y ahora va a venir ya ese paso de hidalgo a caballero. Dice, es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, efectivamente las 2 actividades que se le permitían al hidalgo. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva,
ya saben que es el autor de la Segunda Celestina, de Lisuarte de Grecia, de Amadís de Grecia, de Florixel de Niquea, y por lo tanto uno de los grandes autores de novela de caballerías. Y ahora ya empieza la ironía de Cervantes, la burla de Cervantes, porque Cervantes se va constantemente a burlar y va a rechazar las novelas de caballerías por dos razones fundamentales. La primera, porque considera que no son verosímiles, que son mentirosas, fantásticas, etc. Y la segunda, porque dice que están mal escritas, por el estilo. Son las dos razones fundamentales que dará a lo largo de todo el texto para rechazar los libros caballerescos. Y aquí empieza por esto. Dice, porque la claridad de su prosa, con ironía, y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito. La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Claro, en principio eran textos que conocerían y que efectivamente aparecían en los libros de caballerías y que lo podemos extrapolar a nuestro tiempo, porque fíjense que nos podemos ir al lenguaje forense, por ejemplo, eso de no es cierto, pero es incierto, pero es más cierto, pero no es tal, es decir, que al fin y al cabo lo que están provocando es la confusión absoluta. Y no quiero decir nada cuando vamos a lo que es el lenguaje, por ejemplo, de la publicidad, en donde muchas veces pues, no se sabe realmente lo que están ofreciendo, porque lo están ocultando debajo de ciertos términos o diciendo lo obvio, claro. Un yogur sin bífidus pues no es yogur, por supuesto. Es decir, en cualquier caso es una manera de dar un término ahí que mucha gente no sabrá y dirá, pues tiene bífidus, qué tremendo, claro, pues efectivamente es lo que caracteriza, ¿no? Y o pensemos, siempre que se refieren a un lenguaje que está limitado pues a una profesión o está limitado a unos textos muy concretos, pues sucede lo mismo. Y eso nos pasa, por ejemplo, a los que no tenemos ni idea de fútbol, que a veces, ya ven que en la televisión siempre aparece al final unos señores que yo no sé quiénes son, que aparecen allí y les preguntan, y son unas preguntas ininteligibles por completo, y la respuesta todavía más, obsérvenlo, porque le preguntan, bueno, ¿y qué tal fue? Dice, pues tal vez sería mejor, yo creo que la vez siguiente será. Observan lo que son cosas así, claro, dices, bueno, pues no sé qué será, ni qué ha pasado, ni nada, ¿no? Y luego es que ha fallado un gol, tal. O incluso en lenguaje deportivo también, eso dicen, se consumó la tragedia en Valencia, dices, ¿qué habrá pasado enseguida? Y resulta que es eso, que han despedido al entrenador o cualquier cosa de este tipo. Pero aquí estamos en lo mismo, es decir, es ese lenguaje que en definitiva establece una barrera y sobre todo suele, y en ese caso se hace para deslumbrar al que está escuchando, para dejar de esa manera asombrado al que no entra dentro de ello. Por eso, añade Cervantes, con estas razones perdía al pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitaras para solo ello. Y ahora empieza ya con esos términos mentirosos, como dice a lo largo del texto de la novela. Dice, no estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubieran curado, maestro en el sentido de cirujano, que lo hubieran curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo, alababan su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, acabar con inacabable. Es decir, está ese juego que ya lleva el mismo Cervantes para poner de relieve cómo es el lenguaje de estos libros. Y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia, y ahora aparecen otros dos personajes que serán constantes en la novela. Con el cura de su lugar, dice que era hombre docto graduado en Sigüenza, otra ironía, porque ya sabemos que la Universidad de Sigüenza era una de las universidades menores y por tanto se consideraba de poco prestigio. O sobre cuál había sido mejor caballero, Parmalín de Ingalaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, otro de los personajes que encontraremos, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en zaga.
Efectivamente, Amadís tenía fama de llorón, pero aquí está, por lo tanto, entrando dentro del juego de la novela, de lo que sería consideración general, pero intentando burlarse de ellas, como hace a continuación. Porque ahora ya vemos, tras analizar a Don Quijote, que está metido dentro de estas lecturas, dice, en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se les pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Frase magnífica, ¿eh? O sea, juntaba un día con otro, pero como no se enteraba de nada, era el claro frente al turbio. Está jugando también con los términos como se puede, pero aquí mucho más claro que los libros de caballería. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Ya tenemos, por tanto, a Don Quijote enajenado, trastornado por las lecturas de los libros de caballería. De todas maneras, hay que tener en cuenta que la locura de Don Quijote es una locura muy especial. Una locura muy especial porque realmente lo que intenta hacer Don Quijote es lo que debía hacer todo ser humano. Recordemos que, en definitiva, Don Quijote quiere defender la justicia, defender a los débiles, es decir, todas sus intenciones no pueden ser más beneméritas. Y, sin embargo, nos parece que está loco por intentar hacerlas. Vallejo Nájera, en el discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina, hizo algo muy curioso con todo el Quijote, y es que analizó el Quijote como si fuera una historia clínica, y llegó a la conclusión de que Cervantes tendría que haber conocido a algún loco de su tiempo que tuviese una manía similar, una monomanía, porque Don Quijote efectivamente solo pierde el juicio, solo está loco cuando trata de asuntos de caballerías, cuando piensa que es un caballero andante. Cuando no está en el mundo caballeresco, es la persona más sensata, más amable, buen conversador, más atractiva en todos los sentidos, pero en cuanto entra en el mundo caballeresco, pierde ya el sentido, pierde la razón y entonces comienza a ser todo tipo de desatino. Además, Cervantes esto lo dosifica muy bien, sobre todo en los primeros capítulos, hasta que llega a Sierra Morena Don Quijote, hasta el capítulo 23, en donde vemos cómo Cervantes hace que su personaje, por citar el caso más conocido, el de los molinos, él va andando, ve primero unos molinos y aparecen los molinos, e inmediatamente lo pasa a clave caballeresca, y esos molinos los transforma ya en algo que le recuerde al mundo de caballerías. Arremete contra ellos, cae y entonces otra vez vuelve, retorna a lo que es el mundo normal, el mundo ya no de fantasía caballeresca, sino su mundo habitual. Por eso Vallejo Nájera decía que Don Quijote realmente tenía una paranoia, que es calificada de autóctona, y que esa paranoia solo lo aplicaba a los elementos caballerescos. Pero aquí nos dice que pierde el juicio. Ya digo, pierde el juicio siempre en ese sentido. Dice, llénosele la fantasía de todo aquello que leían los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y ahora ya confunde lo que es real, la realidad, con la fantasía, lo que existe desde el punto de vista histórico, dentro de esa, ya lo hablaremos el último día, cuando nos refiramos al Quijote como novela, dentro de esa indeterminación que había entre historia, entre crónica, entre texto para entretenimiento, y de esa manera él establece que es lo mismo el ser que ha existido, la persona que tiene una existencia histórica, que la que no lo tiene. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al alma que tenía y aún a su sobrina de añadidura. Digamos como parte de un personaje histórico y va entremezclando ya elementos que provienen de crónicas, que provienen de leyendas, es decir, va
haciendo una mezcla absolutamente con todo lo que ha leído y a la vez no diferenciando lo que es real de lo que es fantástico. Y, en efecto, rematado ya su juicio, digamos, la ironía también de Cervantes, dice, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse de todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Es decir, efectivamente, lo que pretende, y además es la divisa de Don Quijote, recordemos que cuando llega al Palacio de los Duques y se encuentra con ese clérigo malhumorado que le dice lo que tiene usted que hacer es irse a su casa y atender a sus hijos, es decir, le propone el plan que sería el normal de vida de cualquier persona de su tiempo. Y Don Quijote se molesta y dice, ¿qué sabe usted si tengo hijos que criar o no tengo hijos que criar? Y al final le dice, mi intención es hacer bien a todos y mal a ninguno. Efectivamente, esa es la divisa de Don Quijote, y es la que digo que aquí Cervantes, con cierta ironía, y yo creo que como resultado de su propia experiencia personal, aquí está diciendo que efectivamente cuando alguien emprende todas estas aventuras, está loco, es un descabellado como Don Quijote. Y ya lo tenemos, por tanto, que ha perdido el juicio. Ahora Don Quijote tiene que pasar desde ese lugar de su aldea, con ese sayo de velarte, con esa situación de estar en casa, tiene que pasar a caballero. Claro, lo primero que tiene que hacer es ponerse una armadura de caballero. Fíjense, yo les he dado aquí esta ilustración porque estos son libros que tiene Don Quijote en su biblioteca o en su librería, como se dice en el texto. Y aquí aparece pues, el libro de Amadís de Gaula, aparece el Lisuarte de Grecia, nos encontramos también con Orlando enamorado, que es uno de los textos que tiene más en cuenta Don Quijote y Cervantes. Y nos fijamos cómo van estos caballeros, cómo aparecen con su armadura, con su escudero, por lo que luego diré, cómo van con estos caballos, estos corceles extraordinarios. Tienen aquí, he escogido tres al azar para que los observen, porque ahora verán, yo pienso que Don Quijote, y Cervantes en definitiva como creador lo tenía así en mente, va recreando esta situación para que Don Quijote dé los mismos pasos. Es decir, Don Quijote se encuentra con estos grabados, se encuentra con estas figuras y tiene que hacer por de fuera, como se decía entonces, tiene que tomar la apariencia de un caballero de estos. Pues dice, lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos. Otra vez un término donde nos centra el tiempo. Don Quijote hemos dicho que podía haber vivido hacia 1570, 65, 75, en fin, podemos establecer esas fechas. Sus bisabuelos son 3 generaciones anteriores. Podemos pasar pues desde los 15 años, que es el punto más extremo para centrar una generación, a los 30, como opinan otros, pues en fin, en cualquier caso nos vamos 70, 75 años atrás. Es decir, que nos vamos a época de los Reyes Católicos, a época de las guerras de Granada. Y esto es lo que tenía Don Quijote en casa, es lo que tenía y además piezas sueltas, tal como nos dice. Dice que tenía unas armas, no dice una armadura que sería completa, sino un grupo o un conjunto de piezas de armadura. Y nos las va aquí detallando. Dice que habían sido sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, es decir, oxidadas, observen la lengua de Cervantes tan maravillosa, luengos siglos había, por si no era suficiente tus bisabuelos, ahora dice que estaban largos siglos allí, para indicar el tiempo que estaban perdidas estas piezas allí en un rincón de la casa. Luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, que no será mucho, porque luego cuando desarman a Don Quijote dice que estaba todo mugriento por las armas. Por lo tanto es que, como todo lo que hace aquí Don Quijote, pues no lo llega a realizar perfectamente. Dice, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Observemos, aquí no se cita toda la armadura, se cita a lo largo del texto, pero Don Quijote sabemos que llevaba, porque se desprende de ello, que llevaba loriga y falda, es decir, lo que cubría con peto y espaldar
que cubría el cuerpo. Llevaba musleras, llevaba grebas, que era para las pantorrillas, tenía un morrión, como ahora dirá, la darga y una rodela, tendrá después, la lanza, y se supone, porque así se dice también cuando ve las armas, que tenía una espada. Espada que no tiene nombre, a diferencia de lo habitual, quizá porque Amadís tampoco tenía nombre la espada, y que debía ser una de las espadas corrientes, de lazo o de taza, es decir, esas espadas que no tenían tampoco ningún relieve y por eso ni siquiera se cita de una forma detallada. Pero el problema para Don Quijote, fijémonos que aquí vemos esta armadura así, el problema era para cubrir la cabeza. Por eso dice aquí que no tenía celada de encaje. La celada de encaje es la que cubría, encajaba con la gola, y esta a su vez encajaba con el peto, de manera que quedaba cubriendo y defendiendo absolutamente todo el cuerpo. Pero lo que tiene es un morrión. El morrión era, para entendernos en términos actuales, un casco, pero que solo cubría la parte superior de la cabeza, y en el caso más corriente, que es el que se cita aquí, era el morrión de infantería, que se llamaba de naveta precisamente porque, visto de perfil, tenía el perfil de una nave, con lo que sería la parte de la borda, y luego tenía las velas desplegadas, y de esa manera se llamaba de naveta. Claro, esto no le servía a Don Quijote, porque fíjense que él, si ve esto, dice, pues esto no tiene que ver. Tenía que tener una celada con su visera, que tapaba los ojos, y con su babera, que es lo que tapaba la boca. Y entonces ya Don Quijote, como cuando entra en el mundo de caballerías se enajena por completo, empieza a pensar cómo lo hará. Dice, más a esto suplió su industria, su talento, su fantasía, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajaba con el morrión y hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Claro, hay que pensar qué cartones tendría Don Quijote, ¿no? En los cartones entonces pues hacían con papel que se mojaba con engrudo, hacía una especie de papel maché que incluso se le daba forma, y es lo que haría Don Quijote durante una semana, allí a ver cómo le quedaba su obra. Pero claro, en un momento pues deshace aquello porque no tenía consistencia, no tenía fuerza, y tiene que volver a hacerlo. Y ahora ya piensa que bueno, la va a reforzar. Por eso dice, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Es decir, ya no la quiso probar. Yo me acuerdo muchas veces de este episodio, de cuántas veces no queremos probar una cosa por si acaso y vamos a dejarla para cuando sea mejor, ¿no? Pues lo que hace Don Quijote. Bueno, es que ya ha solucionado ese problema, que luego veremos que es peor, porque cuando llega a la venta para ser armado caballero, no saben cómo quitarle, y él no quiere de ninguna manera que le quiten aquella celada que él se ha organizado, porque está atada con unos lazos y no hay manera de deshacer los nudos. Y entonces tienen que darle de comer, como saben, metiéndole las cosas por la boca como si fuera un pajarito, de manera que no se descomponga lo que tanto trabajo le había costado. Ahora bien, faltan 2 cosas que no se citan nunca y que no debía llevar Don Quijote. Y es, en las manos no llevaba nada, estaban los guanteletes, que era lo que se llevaba en armaduras, y luego estaban los pies, los escarpes, que había 2 tipos, eran los de pato, ánade, que eran los de forma redonda, y los a la poulain, que eran a la francesa, que eran puntiagudos. Estos últimos tenían connotaciones de tipo sexual, y por eso, bueno, incluso algunas notas de moralistas metiéndose con ellas, y quizá por eso Cervantes no entra en el tema. Pero lo que sí que nos da idea con esto es de la apariencia que tenía Don Quijote. Don Quijote, con su armadura, con esta armadura que él se imagina, tenía un aspecto totalmente ridículo. De todas maneras, pese a ser ridículo, Don Quijote imponía por una razón, porque llevaba armas. Y como llevaba armas, aunque se empiecen a reír, inmediatamente cortan la risa por si acaso se enfurece. Pero hay que tener en cuenta que, claro, él, aquí lo que está haciendo Cervantes es una parodia también de estas armaduras que hemos visto en estos libros de caballería. Y a la vez, Don Quijote, por su aspecto, era totalmente anacrónico.
Si nos vamos a la época, pensemos que todo esto ya no servía de nada con las armas de fuego, pero es que además Don Quijote llevaba esas piezas que no encajaban y que eran absolutamente, ya digo, anacrónicas. Hoy todas las armaduras nos parecen lo mismo, pero en su tiempo sí que se reconocían muchas piezas como piezas antiguas, como piezas que ya estaban totalmente en desuso. Recordemos que, por ejemplo, cuando llega a España la Casa de Austria, cuando viene Felipe el Hermoso, viene con las armaduras de Borgoña, que eran armaduras muy coquetas, como debía ser él, puesto que tenían el talle muy estrecho para hacerle más alto. Luego vamos viendo cómo van cambiando estas armaduras. En fin, si van a la Real Armadura del Palacio Real, allí se ve muy bien cómo hay una evolución de estas armaduras. Por tanto, Don Quijote, ya en cuanto al vestido, era un personaje salido del pasado. Pensemos que estas armas, todo esto pertenecía a la época de los Reyes Católicos, por lo tanto, estaba ya fuera de su tiempo por completo. En fin, es como ahora en la actualidad pues apareciera un soldado vestido como hace 70 o 80 años, un militar, pues en fin, llamaría la atención porque ha evolucionado también lo que pueda ser ese tipo de traje que nos parece que siempre es el mismo. Es, por supuesto, otra burla a lo que era ese mundo de los caballeros andantes. Ya tenemos, de todas maneras, a Don Quijote por de fuera con el aspecto de caballero, pero ahora necesita un caballo. Dice, luego fue a ver a su rocín. Claro, él tiene un rocín. Dice, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pel y setosa fuit, efectivamente, juega con el significado de cuartos como moneda, como fracción de moneda y como enfermedad de los caballos, con lo cual era un caballo que estaba ya totalmente en desuso. Dice, le pareció que ni Bucéfalo, porque ya cambia inmediatamente, él ya está dentro de esa transmisión que hace de pensar una cosa y después inmediatamente pensar que esa es así, ¿no? Dice que ni Bucéfalo de Alejandro ni Babiecal del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él de por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también de nombre y le cobrase famoso y de estruendo como convenía a la nueva orden, el nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, observemos el juego de verbos de Cervantes, que es magnífico, de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria, llega a cansarnos solo leerlo, formó, borró, deshizo. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del mundo. Pero fíjenos que Don Quijote tiene una lógica. Es decir, es un rocín, pero él lo va a transformar. Pero claro, tiene que poner nombre. Entonces, si le preguntan cómo se llama el caballo, él tiene que, como no es un caballo, tiene que decir es Rocinante, es decir, era Rocín antes de ser mi caballo, pero ahora ya no es Rocín. Y por lo tanto, de esa manera, él justifica el que vaya con un rocín y no con un caballo. Pues digo, siempre hay una lógica en toda la actuación de Don Quijote. Ya tenemos otro elemento más. Dice, puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, fijémonos cómo en estos grabados viene así, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. Recordemos que Don Quijote, el don no lo tenía que llevar porque no lo llevaban los hidalgos, pero en fin, era un abuso que ya se hacía en este tiempo, y Quijote, si vamos al diccionario de Covarrubias, allí aparece la voz como la parte de la armadura que cubre el muslo. Por tanto, el Quijote era una parte de armadura. Era un nombre que, por otra parte, porque siempre hay un elemento que enlaza con los libros de caballerías, los caballeros andantes no tenían nombres del santoral católico, no tenían nombres cristianos, sino que buscaban nombres que estuvieran relacionados con otros hechos. Y es lo que hace Cervantes con su Don Quijote. Don Quijote, porque es una pieza de la armadura y por lo tanto no tiene que ver con nombres católicos. Pero aquí, claro, Don Quijote, el sufijo eseote es un sufijo que es peyorativo, ¿no? Es un sufijo despreciativo, monigote, papelote, librote, etc. Y para algunos está relacionado con el mundo caballeresco también, porque podemos señalar a Lanzarote como un antecedente de este nombre, como un calco,
o el hidalgo Camilote del Prima León, donde también, pero el hidalgo Camilote es mucho más burlesco, ¿no? Porque ya saben que es un hidalgo feo, grandote, etcétera, que tiene también una dama que es como él y que la defiende, causando la risa de todos. Bueno, es posible que fuera por aquí, pero en cualquier caso, para su tiempo, este nombre sonaría como ahora alguien que se llamase don Muslote o don Pantalonote o don Tobillote, una cosa así. Es decir, algo que ya por su nombre mismo sorprendería. Por eso dice, de donde queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debería llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Ya vamos por 5 apellidos y ninguno es el suyo. Es una manera, digo, de dejar lo contrario, de hacer lo contrario de los libros de caballería. Dice, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria. Bueno, aquí tenemos una de las discusiones que se han centrado últimamente en las ediciones del Quijote. En la primera edición dice por Epila famosa, y todos la cambian por hacerla famosa, es decir, el nombre de su patria por hacerla famosa o por Epila famosa. En fin, toda esta polémica que hubo entre el profesor Rico y el profesor Florencio Sevilla se saldó cuando el profesor Florencio Sevilla encontró que efectivamente Epila famosa es el verso también de un romance. Por lo tanto, es posible que Cervantes, igual que lo utiliza en el principio, lo utiliza en algunos de los capítulos, aquí aludiese a este texto porque era conocido en su tiempo. Sería por Epila famoso, Epila su patria famosa, es decir, hay unos textos que por lo tanto aludirían a ello. Claro, Cervantes no contaba desde luego que iban a hacer todo este tipo de interpretaciones y de anotaciones, pero esto hay que tener en cuenta que incluso en textos actuales, hay un colega mío de una universidad que está haciendo ahora un cancionero magnífico que va a publicar y me dio para corregir y de repente una de las composiciones acababa diciendo hasta luego Lucas, y yo le dije pero ¿esto qué es? Y dice, no, eso lo he puesto yo para que dentro de unos años se devaneen el seso ahí diciendo qué es esto y de dónde ha salido y qué significa. Dice, ya verás que empezarán dentro de nada cuando se publique. Y digo, o sea que en cualquier caso no olvidemos que también los escritores y los creadores pues pueden incluir muchas de estas burlas, muchas de estas ironías para que después ver cómo las van interpretando. Pero en cualquier caso, él efectivamente dice, para hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso como buen caballero añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha. En fin, hoy la Mancha, por supuesto, está dignificada por Don Quijote, independientemente de la calidad de su tierra y de su gente, pero hay que tener en cuenta que entonces la Mancha era el lugar más inhóspito que había, era un lugar de paso, era un lugar en donde no había vegetación, por mucho que se empeñen, hay algunos libros como el de Serrano Vicens que vienen a decir que la Mancha entonces estaba llena de árboles, no es cierto, hay el discurso de entrada en la Academia, en la Real Academia Española, del profesor Ceballos Fernández de Córdoba, precisamente trataba de la vegetación en el Quijote, y allí se ve muy claramente las investigaciones que hizo, era catedrático de la Escuela de Montes, se ve que en la Mancha tenía incluso menos vegetación que ahora, por lo tanto está buscado de una manera consciente por parte de Cervantes. ¿Por qué? Porque la Mancha de esa manera se opone, puesto que estamos dentro de una parodia de los libros de caballería, a todos esos lugares como Gaula, Grecia, Hircania, Bretaña, etcétera, que eran lugares que tenían pues unas connotaciones de misterio, eran lugares exóticos, eran lugares en donde podían existir todo tipo de aventuras. En primer lugar porque la gente ni siquiera sabía dónde estaba ni qué significaba. Pero claro, la Mancha sí que se conocía. La Mancha era lugar de paso, era, eso sí que concuerda con los libros de caballerías, encrucijada de caminos. No olvidemos que los caballeros andantes van a las encrucijadas para encontrar viajeros que les hablen, que les den razón de injusticias, etcétera, pero en definitiva era el lugar menos adecuado para emprender todo este tipo de aventuras. Es decir, en la Mancha se sabía que ni había esos animales fantásticos que aparecen en los libros de caballerías y ni siquiera no había castillos, no había palacios, ni había nada de aquello que aparecen en los libros caballerescos. Por eso es por lo que probablemente Cervantes escoge la Mancha, para hacerlo como contraste, para establecer esa burla de los libros de caballería. De todas maneras, también algunos han visto en este determinativo de la Mancha no un determinativo de lugar, sino también
un determinativo de interpretación. Y entonces, por ejemplo, Américo Castro piensa también que la mancha viene de manchado, con lo cual establece, al igual que con los duelos y quebrantos o con la frase inicial, establece también una relación entre los cristianos nuevos y el haber escogido Don Quijote este determinativo. Por eso acaba diciendo con que su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Pero vuelvo a decir que, en fin, la Mancha además estaba desabastecida, las ventas, hasta Azorín en su ruta del Quijote llega a decir: no hay nada en las ventas de la Mancha, dice, solo está el bastimento y las comidas que se procure cada viajero, porque efectivamente era en ese sentido un lugar que tenía fama, a diferencia de estos lugares que aparecen en los libros de caballerías, por ser un lugar inhóspito. Y ya tenemos, dice, limpias pues sus armas, hecho del morreón celada, puesto nombre a su rocín y confirmándolo solo a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Efectivamente, le faltan dos cosas. En primer lugar, la dama de sus pensamientos, esa dama de la que hablaremos el próximo día, que será Dulcinea del Toboso en la mente de Don Quijote, pero que se llama, según piensa él, en Aldonza Lorenzo, porque piensa en una labradora de un lugar cercano al suyo. Aquí también hay una imprecisión, porque es un lugar cercano al suyo, pero recordemos que cuando van desde su lugar de la Mancha hasta el Toboso, en la tercera salida de Don Quijote, tardan 2 días y medio. Por lo tanto, 2 días y medio, estableciendo la distancia y las jornadas que se hacen en este momento, vendría a ser unos 100 kilómetros. Por lo tanto, no es tan cercano al suyo como se dice en este primer capítulo. Pero digo que efectivamente falta este personaje del que ya hablaremos, pero falta también el escudero. Es impensable que Cervantes no se acuerde del escudero, a no ser por una razón, y es la de la verosimilitud del texto. En estos grabados se ve muy bien cómo los caballeros van con sus escuderos. Pero ¿por qué no aparece el escudero en este primer capítulo? Pues por una razón, y es que ahora Don Quijote al día siguiente saldrá de madrugada sin que nadie le vea, llegará a una venta, allí él piensa que es un castillo y que es armado caballero, y el ventero le dirá que vuelva a su casa a recoger camisas limpias y dinero, y de esa manera retornará. Pero en el capítulo 4 ya se habla de Sancho. Se habla de Sancho, que no aparecerá hasta el capítulo 7 y sobre todo será coprotagonista a partir del capítulo 7 y de la segunda salida de Don Quijote. ¿Pero por qué no sale el escudero? Porque si Sancho hubiera salido en este primer capítulo y hubiera acompañado a Don Quijote en esa primera salida, se hubiera dado cuenta, puesto que hubiera sido testigo, que Don Quijote no había sido armado caballero, que Don Quijote había estado en una venta, que las tales damas eran unas prostitutas, es decir, hubiera visto la realidad. Y al regresar hubiera dicho, este señor está loco, yo no voy a salir con él, y por eso no puede ir, por eso no puede aparecer aquí el escudero. Por eso ahora Cervantes va a dar ya salida a Don Quijote como caballero andante, tiene que ser armado caballero, y después cuando vuelva ya estará todo preparado, ya digo, en aras de la verosimilitud, para que Don Quijote emprenda de nuevo el camino y de esa manera pueda salir con su escudero, como aparecía en estos textos, como aparecía en esos grabados. Falta el personaje de Dulcinea, que es quizá el personaje más extraño de toda la historia de la literatura universal, porque ya sabemos que es un personaje que solo existe en la mente de otro personaje literario. Pero es un personaje tan real, y con esto acabo, que recordemos que Walter Scott cuenta que cuando las tropas francesas de Napoleón atraviesan la península, van destruyendo todos los pueblos que encuentran a su paso, excepto el Toboso, porque era la patria de Dulcinea. De esa manera, un personaje que no existe más que en la mente de otro personaje fue capaz de salvar a su pueblo de la destrucción. Eso es existir realmente, ¿no? Bueno, pues hasta el próximo día. Muy bien. Se levanta la sesión. Buenas noches.